Hay días en los que pareciera que tu mente no te acompaña. Intentas avanzar, pero tus pensamientos van por otro camino. Cuestionan, dudan, se aceleran, imaginan lo peor, te llenan de inquietud, no porque seas débil, sino porque sos humano. Y en medio de ese torbellino silencioso que nadie ve, Dios te observa con un amor que no podés comprender. Él sabe lo que pasa dentro tuyo, aunque nunca lo digas en voz alta. Por eso hoy, con una ternura que traspasa cualquier ansiedad, Dios te habla directamente y te dice: hijo, hija, deja de sobrepensar, no es tu mente la que sostiene tu vida, soy yo. Este mensaje no viene a regañarte ni a señalar tus miedos, viene a abrazarte, a calmarte, a recordarte que no estás cargando solo aquello que te pesa. Viene a mostrarte que hay un descanso que todavía no estás tomando, una paz que todavía no estás permitiendo entrar, porque mientras vos buscas 1000 explicaciones, Dios ya está trabajando en la única que importa. Mientras vos imaginás problemas, Él está preparando soluciones. Mientras vos te desgastás pensando en lo que podría salir mal, Él está ordenando cada detalle para que todo salga bien. Y aunque no lo notes, Dios ya está actuando en tu historia. Hoy, Él quiere que pares un instante, que respires, que le permitas tocar ese lugar donde tus pensamientos se vuelven tormenta, que le entregues esa parte de vos que siempre quiere tener el control, como si tu mente pudiera sostener lo que solo Dios puede manejar. Este mensaje llegó a tu vida por algo. Nada fue casualidad. Dios quiso que escuches estas palabras para recordarte que su control es perfecto, que su plan es más grande que tus dudas y que tu futuro está en manos seguras. No necesitas sobrepensar lo que Él ya está resolviendo. No necesitas temer aquello que Él ya está cuidando. Mientras escuchás, escribí en los comentarios: Dios, confío en tu control. Hacelo como un acto de entrega, como una forma de soltar lo que te pesa, como un descanso para tu corazón. Hoy, Dios te dice claramente: deja de sobrepensar, yo tengo el control de todo. Y cuando dejas que Él lo tenga, tu alma finalmente encuentra paz. Cuando Jesús dice ver el reino de Dios, está hablando de algo más profundo que un futuro celestial. Está hablando de una nueva forma de ver la vida. Cuando naces de nuevo, tus ojos se abren. Ya no miras tus días desde la culpa ni el miedo, sino desde la perspectiva del reino, propósito, gracia y esperanza. Lo que antes te pesaba ahora se convierte en enseñanza. Lo que antes te dolía, ahora te fortalece. Entrar al reino no es solo un destino eterno, es un nuevo estilo de vida donde Dios reina dentro de ti, guiando tus pasos, restaurando tu historia y dándote una identidad nueva. Jesús también menciona 2 elementos clave: el agua y el espíritu. El agua representa la limpieza. Dios lava todo lo que te marcó, todo lo que te ensució emocional y espiritualmente. Cada culpa, cada herida, cada vergüenza es limpiada cuando te acercas a Él. Pero Jesús no se detiene allí. El Espíritu representa poder. No solo te limpia, te da fuerza para caminar distinto. Es el poder del Espíritu Santo el que te permite perdonar, resistir la tentación y no volver al pasado del cual saliste. Esa es la diferencia entre intentarlo solo y vivir bajo la guía de Dios. El agua restaura, pero el Espíritu transforma. Y ahora llega el momento más importante. Jesús no solo habló a Nicodemo, te está hablando a ti. Su mensaje no fue una lección para un fariseo del pasado, sino un llamado eterno para cada alma cansada. Jesús te dice hoy: ¿quieres empezar de nuevo? ¿Quieres dejar atrás lo que te ata y vivir en libertad? Esta no es una promesa vacía, es la verdad más poderosa del Evangelio. No se trata de saber mucho sobre Dios, sino de dejarte transformar por Él. Cada persona tiene la oportunidad de responder a esta invitación divina.
Jesús no fuerza a nadie, pero siempre ofrece una salida, una puerta abierta a la vida nueva. Si reconoces tu necesidad, si admites que ya no puedes seguir igual, este es el momento. No mañana, no después. Hoy es el día de nacer de nuevo, de dejar que el agua del perdón y el poder del Espíritu hagan en ti lo que tus fuerzas nunca lograron. Jesús no te pide que olvides el pasado, sino que lo entregues para que Él lo redima. Porque cuando naces de nuevo, ya no eres la misma persona. Eres una nueva creación, con una nueva historia escrita por las manos de Dios. Número 2. Ya no eres el mismo. Dios rompe tu historia y te llama nueva criatura. Cuando estás en Cristo todo cambia. No se trata de repetir una frase o asistir a una iglesia, sino de haber entregado tu corazón por completo y pertenecerle a Él. Estar en Cristo significa más que creer que Dios existe. Significa haber rendido tu vida, tus decisiones y tu voluntad a su señorío. Es pasar de la independencia a la dependencia, de vivir por instinto a vivir por fe. Cuando estás en Cristo, la obra de la cruz ya no es algo que le pasó a otro hace siglos. Se vuelve personal, real, una marca en tu historia. Él no te mejora, te transforma. Te toma de donde estabas perdido y te hace parte de su vida, de su propósito, de su victoria. Dios no se limita a corregir tu conducta o a pulir tus defectos. Él te recrea desde adentro. Por eso la Biblia dice, nueva criatura es. Ya no se trata de un cambio exterior, sino de una nueva esencia. Tu identidad ya no está definida por tus errores, por lo que dijeron de ti o por los fracasos que llevas a cuestas. Lo viejo se queda atrás, porque ya no encaja con quien eres ahora. Dios te mira y no ve al que falló. Ve a su Hijo amado. El pasado que te condenaba ya no tiene poder, porque tu verdadera identidad ahora es Cristo mismo viviendo en ti. Eres perdonado, aceptado, llamado, y eso cambia todo. Lo que antes te avergonzaba ahora se convierte en testimonio, porque el que eras ya murió, y el que vive en ti es completamente nuevo. Las palabras, las cosas viejas pasaron, son una declaración poderosa que confronta la culpa. El enemigo siempre intentará recordarte lo que hiciste, pero Dios ya lo enterró. Lo que Él llama pasado no tiene derecho a definir tu presente. Quizás los recuerdos no desaparecen, pero pierden autoridad sobre ti. Cada vez que te venga a la mente esa voz que dice, no vas a cambiar, recuerda lo que Dios dice. Todas las cosas son hechas nuevas. Vivir en Cristo es aprender a pensar como alguien nuevo, no seguir actuando como la persona que ya no eres. No digas más, así soy yo, porque en Cristo eso también cambió. Lo viejo ya no te pertenece, fue crucificado con Él. Ahora tienes el derecho de levantarte, de caminar libre y de mirar hacia adelante con esperanza. Dios no hace un cambio a medias. Cuando Él transforma, lo hace todo nuevo. No solo sana tu alma, también toca tus relaciones, tus decisiones, tus sueños y hasta la forma en que te ves a ti mismo. Su obra empieza en el corazón, pero se expande a cada área de tu vida. Donde antes había culpa, ahora hay propósito. Donde había temor, ahora hay fe. Donde había oscuridad, ahora hay luz. Nada queda fuera de su alcance. No hay herida tan profunda que su amor no pueda sanar, ni historia tan rota que Él no pueda reconstruir. Cuando estás en Cristo, incluso tus errores se convierten en parte del proceso de renovación. Él usa lo que dolió para formarte, para fortalecerte, para recordarte que sin su gracia nada tendría sentido. Este mensaje no es para los que sienten que lo tienen todo bajo control, sino para quienes reconocen que sin Dios no hay dirección. Si te has sentido atrapado por tu historia, por tus decisiones o por las voces que te dicen que no cambiarás, escucha bien. Jesús ya escribió un nuevo capítulo y lo hizo con su sangre para que puedas vivir sin cadenas. Ya no tienes que cargar con ese peso, ya no eres el mismo.
Lo que antes te definía quedó en el pasado. Ahora te define la cruz, el amor, la gracia y la promesa de un futuro lleno de propósito. Número 3. Dios toca lo que nadie ve. Un nuevo corazón para una nueva vida. A veces uno se pregunta por qué vuelve a caer en lo mismo, por qué repite las mismas conductas que tanto daño le han hecho. La respuesta no siempre está en la mente, sino en el corazón. La Biblia dice que antes del nuevo nacimiento, el corazón está endurecido, herido, a la defensiva. Es un corazón de piedra. Nos acostumbramos al dolor y al pecado como si fueran parte natural de nosotros. Aprendemos a sobrevivir con orgullo, con rencor, con miedo, creyendo que eso nos protege. Pero ese mismo corazón que intenta defendernos también nos encierra. Es incapaz de sentir como antes, incapaz de rendirse, incapaz de perdonar. Y por eso, sin un nuevo corazón, es imposible dejar atrás el pasado. No se puede construir una nueva vida con un corazón que todavía late al ritmo del ayer. Dios no promete un cambio superficial. No dice que va a ponerte parches o a maquillarte las heridas. Lo que Él promete es algo mucho más profundo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Lo que Dios hace no es una mejora, es una sustitución. Él realiza una cirugía espiritual en lo más íntimo de tu ser. Entra donde nadie ha podido entrar, en esas zonas de tu alma donde guardas traumas, humillaciones, recuerdos que te marcaron, secretos que pesan. Él no los ignora, los toca, los transforma. Nadie puede curar algo que no se atreve a mirar, pero Dios sí lo hace. Cambia tu dureza por sensibilidad, tu orgullo por humildad, tu miedo por confianza. Donde antes había una muralla, ahora hay un corazón vivo que puede volver a amar y a sentir. Este cambio no es humano, es divino. Por eso el Señor no solo habla de darte un corazón nuevo, sino también de poner su espíritu dentro de ti. Ese Espíritu Santo es la fuerza que sostiene la nueva vida. Ya no tienes que luchar solo para ser bueno, ya no dependes de tu fuerza de voluntad o de tu autocontrol. Ahora hay una presencia dentro de ti que te guía, te corrige, te impulsa y te consuela. Cuando fallas, el Espíritu te recuerda quién eres. Cuando sientes debilidad, Él te recuerda que no estás solo. Y cuando piensas que volverás a lo mismo, Él te muestra el camino de salida. Es una ayuda constante, un poder interior que no se apaga. La frustración de siempre caigo en lo mismo se disuelve cuando permites que el Espíritu tome el control. Y algo maravilloso sucede cuando eso pasa. Obedecer deja de ser un peso y se convierte en un fruto. Antes, seguir a Dios parecía difícil, casi imposible. Uno intentaba cumplir por miedo o por obligación. Pero con un corazón nuevo, la obediencia nace del amor. Ya no haces lo correcto porque te sientas presionado, sino porque tu alma lo desea. Empiezas a amar lo que antes ignorabas y a rechazar lo que antes te atraía. Lo que antes era carga, ahora es gozo. Es como si tus deseos se alinearan con los de Dios. El pasado pierde poder cuando tu corazón empieza a amar lo nuevo que Él propone. Lo que antes te parecía imposible, ahora fluye naturalmente, porque ya no luchas desde tu carne, sino desde el Espíritu. Y esto es lo más hermoso de todo. Dios toca lo que nadie ve. Tú puedes mostrar al mundo una sonrisa, puedes aparentar estar bien, pero Él sabe cómo está tu corazón. Sabe lo que te duele, lo que te cuesta soltar, lo que callas por miedo, y precisamente ahí quiere obrar. No estás dañado sin remedio, no estás demasiado roto como para ser restaurado. Dios mismo está dispuesto a renovar tu interior. Cuando Él entra en tu vida, no solo limpia lo externo, transforma desde la raíz, quita ese corazón que ya no responde y pone uno nuevo que late con esperanza, con fe, con amor. Número 4. Rompe la voz que te acusa. En Cristo ya no hay condenación. Hay algo que muchas personas no logran entender aún después de haber conocido a Dios. Siguen cargando con una culpa
que ya fue perdonada. Viven como si la condenación todavía los persiguiera, como si el pasado tuviera derecho a definir su presente. Pero la Biblia es clara. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es una verdad que libera, pero que muchos aún no logran creer. Y sabes, la condenación es como una cadena invisible. No se ve, pero se siente. Está en esos pensamientos que susurran: Dios no me perdona, ya fallé demasiado, no soy digno de empezar de nuevo. Esa voz se disfraza de conciencia, pero en realidad es una trampa espiritual que te mantiene mirando hacia atrás. Te roba la paz, te impide disfrutar la nueva vida que Cristo ya te dio. Esa culpa constante hace que muchos vuelvan a caer en los mismos errores, porque creen que no merecen nada mejor. Pero déjame decirte algo, lo que Jesús hizo en la cruz fue suficiente. No parcialmente suficiente, no, en parte. Fue total. Cuando Él dijo, consumado es, estaba declarando que no quedaba ninguna deuda pendiente. Tu pecado no fue cubierto a medias, fue borrado por completo. No hay factura que pagar, porque Cristo la pagó con su sangre. Y si Él te perdonó, ¿por qué seguir creyendo la voz que te acusa? Cuando vives en Cristo, tu pasado ya no tiene poder legal sobre ti. Lo que una vez fue una sentencia, ahora es un testimonio de gracia. Seguir cargando culpa es vivir por debajo de lo que Dios ya declaró sobre ti. Libre, perdonado, restaurado. Muchos confunden la corrección amorosa de Dios con la condena destructiva del enemigo. Pero hay una diferencia enorme. El Espíritu Santo te corrige para levantarte. Satanás te acusa para hundirte. El primero te muestra el error, pero al mismo tiempo te ofrece la salida. El segundo te muestra el error y te convence de que no hay remedio. La voz de Dios siempre apunta a la restauración, nunca a la humillación. Cuando el Espíritu te convence de pecado, no lo hace para hacerte sentir basura, sino para recordarte quién eres realmente en Cristo. En cambio, la voz del acusador siempre lleva culpa, vergüenza y desesperanza. Aprender a distinguir esas voces es vital para sanar, porque si no lo haces, terminarás rechazando la corrección de Dios por miedo y aceptando la condena del enemigo como si fuera verdad. Vivir sin condenación no significa vivir sin responsabilidad. La gracia de Dios no es una excusa para seguir igual, es el poder para cambiar. Quien ha sido realmente perdonado no busca abusar de esa gracia, sino honrarla. Cuando entiendes que Dios te perdonó completamente, no quieres volver atrás, no porque te lo prohíban, sino porque ya no te sientes parte de ese pasado. La libertad no te empuja al libertinaje, te empuja a una vida coherente con tu nueva identidad. El perdón no te relaja ante el pecado, te sensibiliza ante él. Ya no haces las cosas por miedo a ser castigado, sino por amor a quien te salvó. Eso es vivir en libertad. Actuar desde la gratitud, no desde la culpa. Y tal vez tú estás escuchando esto y sientes que tus errores son demasiado grandes, que tus fallos fueron imperdonables. Pero escúchame bien, no eres lo que hiciste, eres lo que Cristo hizo por ti. La cruz no fue un símbolo de derrota, fue la firma de tu libertad. Nadie tiene derecho a condenarte si Jesús ya te declaró libre, ni el enemigo, ni la gente, ni tú mismo. Cuando crees esta verdad, las cadenas empiezan a romperse. Tu mente se aclara, tu corazón se aligera y puedes volver a respirar sin miedo. Número 5. Cambiar tu manera de pensar, la clave para no volver al pasado. Nacer de nuevo es un milagro, pero mantener esa nueva vida requiere algo más, una mente renovada. Porque aunque el corazón haya sido transformado, la mente muchas veces sigue pensando como antes. Sigues arrastrando pensamientos de derrota, de miedo, de culpa. Sigues viéndote con los ojos del pasado, interpretando la vida con las mismas ideas que te mantenían atado. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No basta con haber cambiado de dirección espiritual. Ahora es necesario aprender a pensar como alguien que pertenece a una nueva realidad. Si no cambias la forma en que interpretas lo que vives, terminarás actuando igual que antes. El nuevo nacimiento te da una identidad nueva, pero es la renovación de tu mente la que te enseña a vivir desde esa identidad. La mente es el puente entre lo que Dios ya hizo dentro de ti y las decisiones que tomas afuera. Si ese puente está bloqueado por pensamientos viejos, la transformación se estanca. Por eso muchos creyentes dicen, ¿por qué si conocí a Dios sigo luchando con lo mismo? Porque el enemigo ya no puede tocar tu espíritu, pero sigue intentando controlar tu mente. Te susurra que no has cambiado, que siempre serás igual, que no mereces nada nuevo. Pero déjame decirte algo, no eres tus pensamientos antiguos, eres una nueva criatura aprendiendo a pensar como tal. Cambiar tu manera de pensar no es negar tu pasado, es mirarlo con la luz de Cristo y decidir no dejar que te defina. El mundo te enseña otra lógica. Te dice que vivas para ti, que busques venganza, que aparentes, que obtengas placer inmediato, que hagas lo que quieras. Esa es la cultura del yo primero, una forma de pensar que alimenta el ego y las heridas. Pero esa mentalidad es la que te mantiene preso, porque mientras el mundo te promete libertad, en realidad te encadena a la ansiedad, a la comparación, al vacío. Cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo, está diciendo, no adoptes la forma del molde del mundo, no pienses como todos piensan, porque si lo haces, perderás lo que Dios está formando dentro de ti. Dejar el pasado implica también dejar la forma de pensar que lo justificaba. Ya no puedes decir, yo soy así, yo reacciono así, porque ahora tienes la mente de Cristo. Renovar la mente no ocurre de un día para otro. Es un proceso constante, un entrenamiento espiritual. Cada día, la palabra de Dios te confronta y reemplaza las mentiras que llevabas años creyendo. Donde antes pensabas, no valgo nada, Dios te dice, eres mi hijo, vales mi sangre. Donde antes pensabas, nunca cambiaré, Él te recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Donde antes veías culpa, ahora hay gracia. Donde antes veías ruina, ahora hay propósito. Leer la Biblia no es solo una costumbre, es permitir que Dios discuta tus pensamientos, que te enseñe a pensar diferente. Y cuando su verdad ocupa el lugar que antes llenaba la mentira, algo poderoso sucede. Comienzas a actuar de acuerdo a esa nueva mentalidad. Dios quiere renovar tu entendimiento para que puedas descubrir su voluntad, esa que la Biblia llama buena, agradable y perfecta. Y fíjate en esas tres palabras. Buena, porque viene de un Padre que solo quiere tu bien. Agradable, porque trae paz al alma. Y perfecta, porque no le falta nada. Cuando tu mente es renovada, empiezas a ver que el plan de Dios no es un castigo ni una pérdida, sino la mejor historia que podrías vivir. Empiezas a entender que soltar el pasado no es renunciar, es alinearte con algo mucho más grande. Ya no decides desde tus heridas ni desde tus emociones momentáneas, sino desde lo que agrada a Dios. Eso cambia todo. Te vuelves más sabio, más firme, más libre. Número 6. Suelta al viejo yo, vístete de la vida nueva que Dios ya puso en ti. Hay cosas que simplemente ya no encajan contigo, y no porque hayas cambiado de opinión o de estilo de vida, sino porque Dios te transformó por dentro. Cuando la Biblia dice, despojaos del viejo hombre, está hablando de soltar aquello que pertenecía a tu antigua versión. Actitudes, pensamientos y hábitos que ya no se alinean con tu nueva identidad en Cristo. Ese viejo yo puede tener muchos rostros. El orgullo que te hacía pensar que no necesitabas a nadie, el resentimiento que guardabas para protegerte del dolor, la mentira con la que intentabas ocultar tus heridas,
la autosuficiencia que te hacía creer que podías con todo sin Dios. Pero ahora que has nacido de nuevo, esas cosas simplemente no combinan con lo que Él está formando en ti. No puedes vestir la ropa vieja cuando Dios ya te ha entregado una nueva vestidura. Despojarse del viejo yo no es algo que ocurre de manera automática. No pasa solo porque un día dijiste acepto a Cristo. Es una decisión diaria, consciente e intencional. Fíjate que la palabra despojarse implica acción, movimiento, esfuerzo. Es como quitarte una prenda sucia después de un largo día. Sabes que no puedes dormir con ella, pero también sabes que nadie la va a quitar por ti. Lo mismo ocurre con las actitudes viejas. Dios te da el poder para vencerlas, pero tú tienes que decidir soltar. No se trata de esperar a sentir ganas, porque los sentimientos muchas veces te van a decir lo contrario. Es una elección espiritual, dejar de alimentar lo que te ata, aunque al principio duela. No es decir, así soy, sino declarar con fe, así era. Y cuando sueltas lo viejo, Dios te invita a vestirte de lo nuevo. Porque no basta con despojarse, hay que llenarse de lo que viene de Él. Vestirse del nuevo hombre es adoptar la forma de vida que refleja a Cristo. Es actuar con justicia, aunque nadie te esté mirando. Es vivir con santidad, no como un peso, sino como una respuesta de amor a Dios. Es abrazar la verdad en todo lo que haces, en tus palabras, tus pensamientos, tus decisiones. El nuevo yo no busca impresionar, busca ser coherente. Ya no vive desde la culpa, sino desde la gracia. Ya no reacciona desde el dolor, sino desde el amor que ha recibido. Vestirse del nuevo hombre es caminar cada día con la convicción de que ya no eres esclavo de lo que eras, sino libre para ser quien Dios te llamó a ser. Y claro, este proceso no siempre es fácil. Habrá días en los que tu vieja naturaleza querrá levantarse y recordarte quién fuiste. Pero ahí es donde decides, una y otra vez, a quién le vas a dar la razón. ¿A tu pasado o a tu nueva identidad en Cristo? Cada vez que eliges perdonar en lugar de vengarte, estás despojándote del viejo yo. Cada vez que eliges decir la verdad, aunque te cueste, te estás vistiendo del nuevo. Cada vez que eliges confiar en Dios en vez de controlarlo todo, estás reafirmando que tu vida ya no le pertenece al miedo, sino a la fe. Es una lucha interna, sí, pero también una victoria constante. Vivir esta transformación no es fingir que eres perfecto, es permitir que Dios te perfeccione paso a paso. Él no te pide que cambies de la noche a la mañana, te pide que no dejes de avanzar. Porque cada decisión pequeña, cada no al pasado, cada sí al Espíritu, fortalece la nueva vida que Él sembró en ti. Y cuando eso ocurre, tu entorno lo nota. La gente que antes conocía tu carácter, tu forma de hablar, tu manera de reaccionar, empieza a ver algo distinto, empieza a ver a Cristo reflejado en ti. Ese es el verdadero testimonio. Cuando tu vida nueva no se predica, se ve. Número 7. Dios no pone vino nuevo en una vida que no quiere cambiar. Jesús usó una imagen muy sencilla, pero profundamente reveladora. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Y sabes, esta frase encierra una verdad espiritual que muchos pasan por alto. El vino nuevo representa la obra fresca de Dios, su gracia, su propósito, su dirección, su presencia activa en tu vida. No se trata solo de perdón, sino de una transformación completa que Él quiere derramar dentro de ti. Dios no hace cosas a medias. Cuando entra a tu vida, no solo te limpia, también quiere usarte, guiarte, levantarte y llenarte de su espíritu. Pero hay algo que Él no puede hacer: derramar su vino nuevo en un corazón que no está dispuesto a cambiar. Porque lo nuevo de Dios no cabe en lo viejo del hombre. El odre viejo simboliza las estructuras internas que no soportan lo nuevo. Viejas mentalidades, actitudes, resentimientos, pecados ocultos, costumbres arraigadas, relaciones que te alejan de la fe. Todo eso
Son odres viejos que no pueden sostener la vida nueva que Cristo quiere darte. Y fíjate, el problema no es el vino, el problema es el recipiente. Muchos quieren la bendición pero sin rendirse. Quieren la unción pero sin cambiar su carácter. Quieren el poder de Dios pero sin soltar los hábitos que los alejan de Él. Jesús lo dijo claramente, el vino nuevo rompe el odre viejo. ¿Por qué? Porque lo nuevo de Dios exige expansión, flexibilidad, renovación constante. Si intentas recibir lo nuevo con las mismas actitudes del pasado, se rompe todo, se pierde la paz, se apaga la fe y el propósito se derrama. Ser un odre nuevo significa tener un corazón dispuesto a dejarse moldear. No perfecto, sino enseñable, flexible, humilde, abierto al proceso. Es alguien que permite que Dios lo confronte y lo transforme, incluso en las áreas que preferiría esconder. Un odre nuevo no pone condiciones. Dice, Señor, haz tu voluntad, aunque duela, porque entiende que la incomodidad del cambio es mejor que la comodidad de estancarse. Dios no derrama su espíritu sobre un corazón orgulloso, sino sobre uno que se deja renovar. Ser odre nuevo es permitir que el Espíritu Santo te cuestione, que te enseñe, que te corrija y te libere de lo que creías normal. Y en ese proceso, tu carácter se afina, tus decisiones cambian, tus relaciones sanan y tu vida comienza a reflejar a Cristo con autenticidad. Pero hay un error que muchos cometen, tratar de parchar su vida vieja con un poco de lo nuevo. Es decir, hacer pequeños cambios superficiales sin rendir realmente el corazón. Asisten a la iglesia, escuchan mensajes, repiten frases cristianas, pero su interior sigue igual. Es como poner un parche nuevo sobre una tela vieja. En apariencia mejora, pero al final se rompe. Porque Dios no está buscando que le pongas adornos a tu vida pasada. Él quiere darte una vida completamente diferente. El parche espiritual no transforma, solo disfraza. Y la verdad es que Dios no trabaja sobre disfraces, trabaja sobre corazones sinceros. Si realmente quieres experimentar lo nuevo, tienes que permitirle a Dios que toque lo profundo, lo que duele, lo que resistes soltar. El vino nuevo no es una emoción, es una vida llena del Espíritu, y eso requiere preparación. Antes de derramar algo grande, Dios primero forma el odre, te moldea, te limpia, te enseña, te madura. Y aunque el proceso a veces sea lento o incómodo, es necesario, porque si Dios derramara su gloria en una vida que no está lista, esa persona no podría sostenerla. Lo que fue diseñado para bendecirla, la rompería. Por eso, cuando Dios parece retrasar algo, no es porque no quiera dártelo, sino porque está fortaleciendo el recipiente. Está asegurándose de que cuando su vino llegue, lo puedas conservar sin perderlo. Número 8. Tomar la cruz. La decisión que rompe definitivamente con tu antigua vida. Seguir a Jesús no es simplemente buscar consuelo, es rendirse por completo. Es dejar el trono del propio yo y entregarle el control al Señor. Porque, seamos honestos, todos tenemos dentro de nosotros esa voz que quiere decidir, que quiere tener la última palabra, que quiere justificarse cuando falla. Pero Jesús fue claro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tomar la cruz es más que una metáfora bonita, es una declaración diaria. Ya no se trata de mí, se trata de ti. Es reconocer que la vida nueva en Cristo no puede florecer mientras el viejo orgullo siga gobernando. Dejar el pasado no solo es soltar errores, es también soltar el ego que los defendía. Negarse a uno mismo no significa odiarse, significa cambiar el centro, es desplazar el yo quiero y colocar el Dios quiere. Es entender que seguir a Cristo implica renunciar a prioridades que ya no encajan con tu propósito. Hay relaciones, hábitos, ambientes y pensamientos que te hacen retroceder, y llega un punto en el que tienes que elegir, o te aferras a ellos o avanzas con Dios. No se trata de perfección, sino de dirección.
cada vez que eliges obedecer, aunque cueste, estás muriendo al ego. Negarte a ti mismo es decir, no voy a vivir según lo que siento, sino según lo que Dios dice. Porque los sentimientos cambian, pero la palabra de Dios permanece. Negarse es confiar en que su camino, aunque parezca más difícil, siempre lleva a la vida. Tomar la cruz cada día no es una emoción de un domingo, es una decisión constante. No es una experiencia puntual, es un estilo de vida. Porque cada día se te presentan oportunidades de volver al viejo tú, esa reacción impulsiva, ese deseo de controlarlo todo, ese rencor que quiere hablar más fuerte que el perdón. Pero la cruz te recuerda que el ego que busca tener razón, en realidad, te roba la paz. La verdadera libertad no está en hacer lo que quieras, sino en rendirte a lo que Dios quiere. Y esa rendición no es debilidad, es poder. Porque cuando mueres a ti mismo, Cristo vive en ti. Cada no al orgullo, cada sí a la obediencia, abre espacio para que su vida se manifieste en la tuya. Es un proceso, pero cada día que tomas tu cruz, el pasado pierde un poco más de poder. Y aquí está la gran paradoja del reino: perder para ganar. Jesús dijo que quien quiere salvar su vida la perderá, pero quien la pierda por él, la salvará. Lo que parece una pérdida, tu orgullo, tus planes, tus derechos, en realidad es ganancia. Porque al soltar, Dios llena tus manos con algo mejor. Cuando dejas ir el control, Él te da paz. Cuando renuncias a lo superficial, te da propósito. Cuando sueltas lo que te definía, te revela quién realmente eres. Dios nunca te pide algo para empobrecerte. Te lo pide para enriquecerte con algo eterno. La vida del discípulo no es una vida de carencia, sino de plenitud. Pero esa plenitud solo llega cuando te atreves a morir a lo viejo, a entregar tus manos vacías para que Él las llene con lo nuevo. Tomar la cruz es la decisión más valiente y más hermosa que alguien puede hacer. No es el fin de tu vida, es el comienzo de la verdadera. Es dejar atrás un yo limitado para abrazar una vida llena de propósito, paz y dirección divina. Y lo más increíble es que Jesús no te pide que camines solo. Él va contigo. Él no señala desde lejos, camina a tu lado, te sostiene cuando tropiezas y te recuerda que cada paso de entrega te acerca más a la plenitud que Él preparó para ti. Sí, hay costo. Sí, hay renuncia. Pero también hay una recompensa eterna, una vida donde ya no vives tú, sino Cristo en ti. Número 9. No vuelvas a tus cadenas. Permanece en la libertad que Dios te dio. Cuando Cristo entra en tu vida, no solo te perdona, te libera. Esa libertad no es un concepto bonito, ni una emoción pasajera. Es una realidad espiritual, completa y poderosa. Gálatas 5:1 dice: Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Jesús no te rescató para verte seguir atado, sino para que camines en esa libertad que Él ya conquistó. El nuevo nacimiento no solo te dio una nueva identidad, también rompió las cadenas que te mantenían prisionero del pecado, de la culpa y de la condenación. Ya no eres esclavo. No eres esclavo de tu pasado, de tus errores, ni de las expectativas que otros impusieron sobre ti. Si Dios te hizo libre, ¿por qué seguir viviendo como si todavía estuvieras en una celda? Dios no quiere verte sentado frente a una puerta que ya fue abierta, creyendo que sigues encerrado. Muchas personas viven así, libres, pero sin disfrutar de su libertad. Jesús pagó el precio, pero ellos siguen cargando cadenas mentales, emocionales y espirituales. A veces el problema no es que la libertad no exista, sino que no la creemos. El enemigo lo sabe y por eso intenta convencerte de que no has cambiado, que todavía eres el mismo, que no mereces avanzar. Pero déjame decirte algo, eso es mentira. Cristo ya rompió el acta de los decretos que te acusaban. La cruz fue la firma de tu libertad. Si Él dijo, libre,
No hay infierno que pueda decir culpable. La libertad es real, pero ahora depende de ti permanecer en ella. Por eso la Biblia dice, estad firmes, porque la libertad requiere una postura, no un descuido. Hay fuerzas que intentarán arrastrarte de vuelta a lo viejo, pensamientos que te recuerdan quién fuiste, amistades que te invitan a repetir lo de antes, hábitos que intentan revivir, voces internas que te dicen, no vas a poder. Pero aquí está la clave. Si no te mantienes firme, el corazón se desliza hacia lo que Dios ya dejó atrás. Mantenerte firme significa recordar cada día quién eres en Cristo y actuar acorde a esa identidad. No eres la víctima de antes, eres un hijo de Dios. No eres el mismo que caía en lo mismo, ahora tienes el poder del Espíritu dentro de ti. La firmeza espiritual no es dureza, es decisión. Es elegir todos los días no volver a lo que te encadenó. Y claro, el pasado siempre va a intentar seducirte. A veces lo hace disfrazado de nostalgia, de al menos antes sabía cómo vivir así. Pero eso es una trampa. El enemigo ofrece una seguridad conocida, una esclavitud disfrazada de comodidad. Te hace creer que volver a lo de antes sería más fácil. Pero lo que no te dice es que volver significaría perder tu paz, tu propósito y tu conexión con Dios. Por eso Pablo advierte, no te pongas otra vez bajo el yugo de esclavitud. Eso significa no permitir que nada ni nadie te robe la libertad interior que Cristo te dio. Corta las cuerdas que aún te atan, una relación que te arrastra, una costumbre que sabes que no honra a Dios, un pensamiento que te humilla o te limita. No coquetees con lo que Dios ya rompió. La libertad en Cristo no es hacer lo que quieras, sino tener la capacidad de hacer lo correcto. Antes, el pecado te controlaba. Ahora, el Espíritu Santo te da dominio propio. Antes vivías para ti, ahora puedes vivir para Dios. Eso es libertad. Poder amar, perdonar, obedecer y caminar ligero, sin la carga del ayer. La verdadera libertad no es rebelión, es redención. No es independencia de Dios, es dependencia de su gracia. Cuando Cristo reina en tu corazón, no hay espacio para las cadenas. Donde está su Espíritu, allí hay libertad. Así que no vuelvas atrás. No vuelvas a las cadenas que ya fueron rotas, ni al peso que Cristo ya cargó por ti. No permitas que un pensamiento viejo robe tu nueva identidad. Recuerda que el enemigo no puede quitarte la libertad, solo puede convencerte de que la perdiste. Pero tú no eres quien eras, y tu historia no termina donde el enemigo quiso detenerte. Lo nuevo que Dios tiene para ti es infinitamente mejor que cualquier cosa que dejaste atrás. Número 10. Dios no te rechaza. Ven tal como estás al trono de la gracia. Hay algo que le pasa a muchos hijos de Dios. Nacen de nuevo, creen en el perdón, pero aún así sienten miedo de acercarse a Él. Es como si su pasado todavía pesara demasiado, como si pensaran, Dios debe estar cansado de mí, o no soy digno de hablar con Él después de lo que hice. Esa sensación de vergüenza es una de las mentiras más grandes del enemigo, porque mientras tú crees que estás demasiado manchado para acercarte, Dios te está diciendo, ven así como estás. Hebreos 4:16 nos recuerda, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No dice, acérquense los perfectos, ni acérquense los que ya superaron todo. Dice, acérquense confiadamente. Y eso significa que el amor de Dios no te espera con un látigo, sino con los brazos abiertos. El miedo a acercarte a Dios te roba la oportunidad de experimentar su consuelo. Te hace creer que necesitas arreglarte primero para poder orar. Pero la verdad es justo lo contrario. Te acercas para que Él te arregle. Dios no se cansa de ti, no se agota su paciencia. No hay un límite de veces en las que puedas volver a su presencia. Si Él fuera un juez distante, tal vez tendrías razones para esconderte, pero Él es un Padre que te ama.
un Padre que no se sorprende de tus caídas porque ya vio tu historia completa y aún así te eligió. Cada vez que te alejas por culpa o vergüenza, estás actuando como si Jesús no hubiera hecho suficiente. Pero Él ya pagó el precio, ya quitó la barrera que te separaba. Así que si Él abrió el camino, ¿por qué seguir parado en la puerta? El texto no dice el trono del juicio, dice el trono de la gracia. Y eso lo cambia todo. Un trono normalmente representa autoridad, poder, majestad. Pero este trono, el de nuestro Dios, es también un lugar de refugio. Allí no encuentras condena, sino perdón. No encuentras reproches, sino misericordia. Jesús está allí, como nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Él entiende tus luchas, porque también fue tentado. Entiende tus debilidades, porque caminó en carne humana. Y cuando te acercas, Él no te señala, te comprende. La cruz no solo te salvó del pecado, también te dio acceso a una relación viva con Dios. El trono de la gracia es el lugar donde puedes ser completamente honesto, donde puedes llorar, confesar, pedir ayuda y ser restaurado. Y esa ayuda llega justo cuando la necesitas, no antes, no después. Dios nunca llega tarde. Su misericordia y su gracia son el auxilio perfecto en el momento exacto. La misericordia significa que Él no te da el castigo que mereces. La gracia significa que te da fuerza y favor que no merecías. Y eso es exactamente lo que necesitas para seguir adelante. Tal vez estás luchando con una tentación, con un pensamiento que te persigue, con una herida que no sana. Pues déjame decirte algo. Ahí, en medio de eso, Dios quiere darte su ayuda oportuna. No te pide que seas fuerte por ti mismo, te invita a recibir su fortaleza. Lo que para ti es debilidad, para Él es oportunidad. Cada vez que vienes a su trono, Él te recuerda que su amor es más grande que tu error. Acercarte a Dios no debería ser un acto de emergencia, sino un hábito de confianza. No esperes a tocar fondo para orar. La vida nueva se alimenta en su presencia. Es allí donde tu espíritu se renueva, donde tus pensamientos se ordenan, donde el ayer pierde poder sobre ti. Porque cuanto más te acercas, menos influencia tiene el pasado en tu presente. La oración deja de ser una obligación y se convierte en una necesidad. Ya no oras solo para pedir, oras para estar con Él, para escuchar su voz, para recordar quién eres. El nuevo nacimiento te dio acceso al Padre, la confianza te permite disfrutar de esa cercanía. Número 11. Dios no se rinde contigo. La obra que empezó la va a terminar. A veces uno siente que ya lo arruinó todo, que por más que intenta cambiar, termina fallando en lo mismo y decepcionando a Dios una vez más. Aparecen esos pensamientos que susurran, ya no voy a poder, Dios debe estar cansado de mí, quizás esto del cambio no es para mí. Y sin darte cuenta, esa culpa empieza a empujarte hacia atrás, hacia lo viejo, hacia lo que creías superado. Pero déjame decirte algo que la Biblia declara con poder. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dice, quizás la continúes si te portas bien, ni la terminará solo si no fallas más. Dice que Él la perfeccionará. En otras palabras, Dios no abandona procesos a la mitad, no se rinde contigo. Él fue quien comenzó todo. No fuiste tú quien decidió cambiar, fue Dios quien te llamó. Fue Él quien tocó tu corazón, quien te convenció, quien sembró en ti el deseo de una vida nueva. Y si Él fue el autor de esa transformación, también será el consumador. Dios no deja proyectos inconclusos. No empieza una historia para luego descartarla, porque el protagonista se equivoca. Él sabía quién eras cuando te escogió. Sabía tus debilidades, tus caídas futuras, tus luchas internas. Aún así, te eligió. Porque la obra que Él comenzó no depende de tu fuerza, sino de su fidelidad. No es un impulso emocional, es un compromiso eterno. Y cuando Dios se compromete, lo cumple. La transformación no ocurre de un día para otro.
no es mágica ni inmediata, es progresiva como el amanecer. Empieza con una pequeña luz que poco a poco va iluminando todo. A veces ese proceso duele porque incluye corrección, confrontación y espera, pero en cada etapa Dios sigue trabajando. Y cuando caes, Él no te borra del proceso. Al contrario, toma esa caída y la convierte en una lección. No fracasa el que cae, sino el que deja de levantarse. Cada vez que te levantas, tu fe madura. Cada vez que reconoces tus errores y los entregas, tu corazón se vuelve más sensible a su voz. Dios no desperdicia nada, ni tus lágrimas, ni tus errores, ni tus silencios. Todo lo usa para formar el carácter de Cristo en ti. Hay momentos en los que querrás rendirte porque no ves resultados. Te parecerá que sigues igual, que tus oraciones no avanzan, que tus debilidades siguen pesando demasiado. Pero es ahí donde este versículo se vuelve ancla para el alma. No se trata de cuán rápido avanzas, sino de no dejar de confiar en quien te lleva. Dios no mide tu progreso con la misma vara que tú usas. Tú miras lo visible, Él mira el crecimiento invisible del corazón. Donde tú ves lentitud, Él ve raíces. Donde tú ves un retroceso, Él ve una oportunidad para fortalecerte. Y cuando entiendes esto, dejas de vivir presionado por la perfección. Dejas de depender de tus fuerzas y comienzas a descansar en su obra. Porque la fe no consiste en decir yo puedo, sino en creer Dios está obrando en mí. Y eso cambia todo. Trae paz al corazón que teme retroceder. Te permite avanzar con esperanza, sabiendo que incluso tus errores no escapan de su propósito. Es como si Dios te dijera, yo no trabajo sobre vidas perfectas, sino sobre corazones dispuestos. Él no espera que seas impecable, solo que no te sueltes de su mano. Así que si hoy te sientes cansado, con miedo de fallar otra vez, recuerda esto, Dios no se ha detenido. Aunque tú no lo veas, Él sigue obrando. La gracia no se agota cuando tropiezas, se renueva cada mañana. El Espíritu Santo no se aparta porque dudaste, se queda para levantarte. Jesús no te mira con decepción, te mira con ternura y te dice, no terminé contigo. Tu historia no se define por tus caídas, sino por su fidelidad. Él no borra lo que escribió contigo, lo reescribe con misericordia. Número 12. Llevas la vida de Dios dentro, ya no eres esclavo del pecado. Cuando naces de nuevo, algo profundo sucede dentro de ti. No es solo una emoción o una etapa espiritual, es un cambio real, interno, permanente. La Biblia dice en 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Esa palabra, simiente, significa semilla. Es la vida de Dios depositada dentro de ti. Y cuando la vida de Dios está dentro de alguien, nada vuelve a ser igual. El pecado ya no tiene el mismo sabor, la culpa ya no es igual, y las cosas que antes te parecían normales, ahora te incomodan. No porque te vuelvas perfecto, sino porque tu espíritu fue cambiado. Esa es la señal más clara de alguien que ha nacido de Dios. Ya no puede sentirse cómodo en lo mismo. No es que no vuelva a fallar, sino que ya no disfruta lo que antes le daba placer. Hay una incomodidad santa, una voz interior que dice, esto no eres tú. Y esa voz no es condenación, es evidencia de vida. Porque los muertos espirituales no sienten nada, los vivos sí. Cuando fallas y sientes dolor en el alma, no es porque Dios te rechazó, sino porque su espíritu dentro de ti está reaccionando. Esa sensibilidad es una prueba de que perteneces a Él. Lo que antes no te importaba, ahora te duele. Lo que antes justificabas, ahora te pesa. Eso no es debilidad, es señal de madurez. Es el Espíritu obrando, recordándote que ya no perteneces a las tinieblas, sino a la luz. Dios plantó en tu interior su semilla, y esa semilla no es simbólica, es su propia naturaleza. Piensa en eso por un momento. Dentro de ti está la vida del Creador.
Esa semilla contiene deseo de agradar a Dios, hambre de verdad, sensibilidad al Espíritu Santo. Por eso, aunque a veces te sientas débil, hay algo dentro de ti que te empuja a levantarte. Es como una fuerza interna que no te deja rendirte. No viene de fuera, no es presión religiosa, es la vida de Dios moviéndose dentro de ti. Tú puedes sentirla. Cuando oras, cuando lloras pidiéndole a Dios ayuda, cuando sientes esa necesidad de buscarlo otra vez, eso es la semilla actuando. Y aunque no lo veas, está creciendo. Pero esa semilla necesita cuidado, porque lo que alimentas crece y lo que descuidas se marchita. La nueva naturaleza que Dios te dio crece cuando la nutres con oración, con su palabra, con comunidad, con obediencia. Cada vez que eliges perdonar, servir, confiar, estás regando esa semilla. Pero si alimentas lo viejo, con ambientes tóxicos, conversaciones destructivas, contenidos vacíos o relaciones dañinas, el viejo yo vuelve a fortalecerse. Dejar el pasado no solo es cerrar una etapa, es cambiar de dieta espiritual. Ya no puedes seguir comiendo lo mismo que alimentaba tus heridas. Tienes que alimentar lo que ahora eres, no lo que fuiste. Si quieres ver fruto nuevo, no puedes seguir regando raíces viejas. Y con el tiempo, esa semilla da fruto. La transformación no se queda solo adentro, empieza a notarse. Tu manera de hablar cambia. Tu manera de reaccionar cambia. Tus decisiones empiezan a tener otro peso. Las personas lo notan. Algunos dirán, no sé qué te pasó, pero ya no eres igual. Y no lo eres, porque llevas la vida de Dios dentro de ti. Y ese cambio visible glorifica a Dios. No se trata de ser perfecto, se trata de ser diferente. No por esfuerzo humano, sino por naturaleza divina. Claro, el enemigo va a intentar convencerte de que no has cambiado, de que sigues siendo el mismo. Te dirá, si realmente fueras de Dios, no sentirías esto, o no caerías en lo mismo. Pero la verdad es justo la contraria. Esa lucha que sientes es la evidencia de que ya no eres esclavo del pecado. Antes ni siquiera luchabas, simplemente caías. Ahora hay resistencia, hay conciencia, hay fe. Esa batalla no es señal de derrota, es señal de que estás vivo. Número 13. Ni yo te condeno. Levántate. Esta vez no vuelvas al mismo lugar. Muchos se sienten como aquella mujer sorprendida en adulterio, expuestos, señalados, sin defensa. Tal vez no haya una multitud alrededor tuyo con piedras en las manos, pero sientes que el peso de tus errores te aplasta igual. Hay una culpa interna que grita más fuerte que cualquier acusación externa. Te miras al espejo y ves a alguien que falló, alguien que siente que no merece otra oportunidad. Y es ahí donde esta historia se vuelve tan viva, tan cercana. Porque en medio de esa vergüenza pública, Jesús aparece. No para condenar, no para humillarla más, sino para restaurarla. Fíjate en el detalle. Jesús no niega lo que ella hizo. No dice que fue un malentendido o que los fariseos exageraron. Él sabe la verdad. Pero también sabe que el corazón humano no se transforma con piedras, sino con gracia. Los acusadores gritan, pero él guarda silencio. Se agacha, escribe en el suelo, y mientras ellos esperan una sentencia, Jesús les da una lección. El que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra, y uno a uno se van, desde los más viejos hasta los más jóvenes, porque nadie puede sostener una piedra frente a la pureza de Cristo. En segundos, el escenario cambia. Los gritos se apagan, las piedras caen y el polvo se asienta. Jesús y la mujer quedan solos. Ese momento lo cambia todo. Imagínatelo. Una mujer temblando, esperando el golpe que no llega, y en su lugar, escuchando una voz suave que le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella responde, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dice las palabras que cada corazón quebrantado necesita escuchar. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa es la esencia de la gracia.
Jesús no relativiza el pecado, no lo llama error ni lo disfraza, pero tampoco la aplasta con culpa, la mira con verdad, pero la ama con misericordia. ¿Te das cuenta? Jesús no la deja en el suelo, la levanta, sostenerse solo. El cansancio se le trepaba por los hombros, le aflojaba los brazos y le llenaba el alma de un peso que no se vencía con fuerza física. Moisés estaba en lo alto, mientras el pueblo luchaba en el valle. Desde aquella colina, la batalla se veía distinta, no como un asunto de espadas, sino como una cuestión de postura espiritual. Cada vez que sus brazos estaban en alto, Israel prevalecía. Pero cuando el cansancio los hacía caer, el enemigo avanzaba. No era lógica militar, era una verdad invisible que gobernaba lo visible. Lo que parecía un simple gesto de rendición, era en realidad una estrategia que abría el cielo. Porque en la vida del creyente, alabanza no es música, es posición. Y levantar las manos no es un símbolo vacío, es una puerta que derriba cadenas cuando el alma ya no puede más. Aquel día, Moisés no gritó, no arengó, no bajó a pelear. Solo hizo algo que muchos considerarían insignificante: levantó las manos al cielo. Y en ese gesto silencioso, Dios estableció victoria. Porque lo que ocurre en lo espiritual se decide muchas veces en la actitud física del corazón. Y el corazón que levanta las manos cuando ya no hay fuerzas, ese corazón desata poder. La escena es breve pero eterna. Moisés alzaba las manos y el pueblo ganaba. Las bajaba y el enemigo tomaba terreno. Así se revela una verdad que aún hoy marca nuestras madrugadas. No todo se vence con esfuerzo. Algunas batallas se ganan adorando. Algunos pesos no se sueltan con estrategias, sino con manos alzadas. Y lo que parece entrega es dominio. Lo que parece debilidad es autoridad. En Éxodo 17:11 encontramos esta joya escondida de poder espiritual. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. No se trataba de un ritual. Era una conexión viva entre el cielo y la tierra. Porque la victoria no estaba en las armas, sino en la postura. Y esa postura es la que hoy tú puedes asumir en tu oración. No importa si estás solo en tu cuarto, si nadie te ve, si nadie entiende lo que estás atravesando. Lo que sí importa es que levantes tus manos, porque eso que parece poco, en el mundo invisible tiene peso. Y hay cadenas que solo se rompen cuando el alma se rinde en alabanza. ¿No es eso lo que vives tú también a veces? Días donde las manos te pesan, no por lo físico, sino por lo que cargas dentro. Oras pero no sientes. Cantas pero parece que la voz no sube. Y entonces llega ese momento sagrado donde decides levantar tus manos, aunque el cuerpo no tenga ganas. Y ahí algo cambia. No afuera, sino dentro. Porque levantar las manos es declarar: tú eres mi victoria, aunque no vea el resultado aún. Es afirmar: no lucho en mi fuerza, confío en la tuya. Y ese acto aparentemente débil suena como trueno en el cielo, no porque tú seas fuerte, sino porque Dios responde al corazón que se exalta en medio del cansancio. Y por eso el Salmo 63:4 susurra con poder: así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, porque no es una cuestión de emoción, sino de decisión. No se trata de cómo te sientes, sino de a quién le crees. Alzar las manos es bendecir a Dios con todo lo que eres, incluso cuando no todo está bien. Es anticipar la victoria, aunque aún no veas el campo limpio. Es abrazar la fe que dice: no importa lo que enfrento, mis manos siguen levantadas, porque si las manos están en alto, las cadenas están en el suelo. Si hay alabanza, hay libertad. Si hay rendición, hay fuerza. Y esta es la enseñanza que transforma no solo cómo oras, sino cómo vives. El enemigo no teme tu esfuerzo, pero sí retrocede ante tu adoración. Porque cuando decides orar al amanecer con las manos levantadas, estás diciendo al mundo espiritual que ya no caminas por vista, sino por fe.
que tu fuerza no es emocional sino eterna, que tu esperanza no está en la lógica sino en la presencia de Dios. Y esa presencia se manifiesta cuando el alma se eleva más alto que el cansancio, cuando el cuerpo se convierte en un altar vivo, cuando los gestos se vuelven armas y la alabanza se vuelve clamor. Hay algo que ocurre en el corazón cuando lo primero que haces al despertar no es tomar el control del día, sino rendirte al Dios que ya gobierna todo. Cuando decides que antes de pensar en lo que falta, vas a levantar tus manos en señal de que Él ya está obrando. Es entonces cuando las cadenas interiores comienzan a romperse. Cadenas de temor, de ansiedad, de culpa, de fatiga, de control. Todas esas cuerdas invisibles que te atan desde dentro comienzan a soltarse cuando tus manos apuntan hacia arriba. Porque quien levanta las manos no está escapando, está declarando guerra espiritual en forma de fe. Y si hoy amaneciste con peso, con dudas, con cansancio en el alma, este gesto sencillo puede transformarlo todo. No tienes que decir mucho, no necesitas explicar nada. Solo levanta tus manos. Dile con el cuerpo lo que tu espíritu ya sabe. Tú eres mi Señor. Tú peleas por mí. Tú reinas sobre esto que me cansa. Y así, sin gritar, sin empujar, sin forzar, las cadenas empiezan a caer. Porque el poder de Dios se manifiesta donde hay entrega real. Y la entrega más poderosa no es la que hace ruido. Es la que levanta las manos en silencio y espera, así que hazlo ahora, si puedes. Levántalas, aunque tiemblen, aunque el corazón no lo entienda del todo, aunque la situación no haya cambiado. Hazlo porque sabes que este gesto, tan simple para el mundo, es enorme en lo espiritual. Es obediencia, es adoración, es poder en forma de rendición. Y no importa lo que venga hoy, si tus manos están en alto, tus pies caminarán en victoria. Si tu alma adora, tu cuerpo avanzará. Si tu espíritu se rinde, tus pasos se fortalecen. Porque la fuerza no viene antes, viene después de levantar las manos. Y al que alaba, Dios le responde con victoria. Y si esta palabra ha tocado algo dentro de ti, quiero invitarte a que dejes un testimonio en los comentarios. No lo hagas por rutina, hazlo como un acto de fe. Escribe con el corazón. Levanto mis manos y las cadenas caen. Porque no es solo una frase, es una señal, una confesión profética, un testimonio espiritual. Y cuando tú lo declaras, otros también reciben fe para hacerlo. Hay mañanas que no comienzan con palabras, comienzan con posturas. Y al levantar las manos en oración, algo se abre en el cielo. Algo que no puedes ver aún, pero que ya se está moviendo. Porque Dios honra la alabanza silenciosa, la fe sencilla, el gesto rendido. Y lo que empezó con peso, termina con victoria. Porque cada vez que alzas tus manos, la presencia real de Dios se manifiesta. Y donde Él está, nada puede permanecer atado. Quédate, lo que viene ahora también trae liberación, puerta sellada por la fe. ¿Te ha pasado alguna vez que, aún estando en casa, no te sientes completamente seguro? No por lo que hay afuera, sino por lo que se mueve dentro de ti. Hay noches en las que el alma no encuentra descanso aunque las puertas estén cerradas, en las que el cuerpo reposa, pero la mente no se apaga. Te cubres con una manta, pero sientes que algo más profundo sigue expuesto. Inseguridades, pensamientos, temores sueltos que giran como sombras silenciosas. Y ahí es donde esta verdad se vuelve urgente. Tu descanso no depende solo de un lugar tranquilo, sino de una fe que cubre. Una fe que marca tu casa como territorio protegido. Porque hay puertas que no se cierran con llave, se sellan con fe. Y la oración de la madrugada puede hacer eso. Sellar tu hogar con pacto divino y dejar que la paz guarde lo que tus fuerzas humanas no pueden controlar. La fe no es solo para los momentos visibles, es también para los espacios invisibles que muchos no ven. La puerta del dormitorio donde aún entra la ansiedad, la entrada de la sala donde el recuerdo de una discusión todavía se siente en el aire. La cocina donde a veces la escasez susurra dudas al oído.
Y es ahí donde el Espíritu Santo quiere que hagas algo más que pedir protección. Él quiere que marques tu casa, que señales cada rincón como territorio del reino, que declares con tu boca lo que el temor ya no podrá ocupar. Porque lo que tú nombras con fe, el cielo lo reconoce como suyo. Y donde el cielo habita, el mal no toca. En tiempos antiguos, Israel vivió una noche oscura, una noche donde el juicio caía sobre todo Egipto. Pero Dios había dado una instrucción muy clara: tomar la sangre de un cordero sin defecto y marcar con ella los postes y el dintel de la puerta. No era una costumbre, era un acto profético, un sello espiritual, una declaración silenciosa de pacto. Y esa sangre, puesta no en el corazón, sino en la entrada, cambió el destino de cada hogar. Mientras la muerte pasaba, cada casa marcada permanecía intacta. Ningún grito, ningún clamor, ninguna pérdida, solo silencio y salvación. Así lo encontramos en Éxodo 12:7. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esa sangre no era adorno, era cobertura, era escudo, era pacto en acción. Y lo más impactante es que no se necesitaba un gran ritual, solo obediencia, solo un acto sencillo, concreto, visible. Y con ese acto Dios sellaba el hogar. Hoy no necesitamos marcar con sangre física, pero sí podemos orar con palabras vivas. Podemos declarar cada puerta cubierta por la sangre del Cordero. Podemos pronunciar el nombre de Jesús sobre el umbral de nuestro hogar, como quien dibuja una barrera espiritual invisible, pero impenetrable. Y si todavía dudas de lo que ocurre cuando haces esto con fe, escucha la promesa que encontramos en el Salmo 91:10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No es una sugerencia, es una garantía divina. Pero esa garantía no se activa sola. Se activa con fe declarada, con oración dicha en voz alta, con la convicción de que tu casa puede convertirse en lugar santo, no por sus paredes, sino por la presencia que has invitado a habitar en ella. No se trata de superstición ni de fórmulas vacías. Es pacto, es decisión, es rendición, es tomar la autoridad que ya se te ha dado y aplicarla sobre lo que más amas. Por eso, cada vez que despiertes antes del amanecer, hazlo con un propósito. Ora por cada puerta de tu hogar. Recorre con tus palabras lo que tus pies ya han transitado tantas veces. Nombra las habitaciones, bendice cada rincón, declara que ese espacio no será habitado por el temor, ni por la confusión, ni por la angustia. Declara que la paz del Cordero es tu atmósfera, que la sangre de Jesús cubre los sueños, las conversaciones, las decisiones. Porque al hacer esto, no solo estás orando, estás activando un cerco de luz. Estás sellando con fe lo que el enemigo no podrá reclamar. Y si hay algo que debes saber, es esto. No es tu miedo el que protege, es tu fe. No es la cantidad de oraciones que recites, sino la confianza con la que las declaras. Cuando oras en la madrugada y marcas tu hogar con palabras de vida, estás firmando un pacto silencioso con Dios. Le estás diciendo: esta casa te pertenece. Cada puerta, cada descanso, cada despertar. Y cuando Él encuentra esa fe rendida, responde con presencia real, no con una emoción pasajera, sino con cobertura constante. El mal no puede tocar lo que ya ha sido marcado por el cielo. Tal vez pienses que no tienes autoridad, que tus palabras son simples, que tu oración es débil, pero recuerda esto. No fue el tamaño de la brocha lo que protegió a Israel. Fue la obediencia, fue la fe, fue la sangre, y esa sangre sigue hablando hoy, sigue cubriendo, sigue sellando. Por eso, no subestimes lo que ocurre cuando oras temprano y declaras protección. Estás instalando presencia, estás construyendo límites invisibles que el enemigo no puede atravesar.
Estás diciendo con todo tu ser, aquí no reina el miedo, aquí reina el Cordero. Y si puedes hacerlo ahora, levanta tu voz aunque sea baja. Camina por tu casa o imagínala si estás lejos. Y declara que cada puerta, cada pared, cada alma que allí habita, está bajo pacto, no bajo suerte, no bajo azar, no bajo sistema humano, bajo pacto, el pacto que te fue dado en la cruz, y verás cómo esa madrugada se transforma en altar, cómo esa oración se convierte en muro, cómo esa fe pronunciada en medio del cansancio levanta una protección que ni la noche ni el día podrán derribar. Si esta palabra ha encendido algo en ti, te invito a dejarlo escrito en los comentarios. No es solo un gesto, es un acto de fe, una señal de que esta enseñanza no pasó de largo, sino que encontró habitación en tu interior. Escribe con firmeza: mi casa está cubierta bajo pacto de fe. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo hoy, porque cada vez que te conectas, Dios sigue edificando sobre tu vida. Este espacio está hecho para almas que buscan dirección, descanso y cobertura. Que tu suscripción sea una forma más de declarar: aquí sigo, aquí creo, aquí me quedo. No estás a la intemperie, no estás desprotegido. No importa lo que otros vivan alrededor. Tu casa puede dormir y despertar bajo pacto. Tus hijos pueden caminar bajo cobertura. Tus días pueden empezar sellados, sin importar cuán oscuros parezcan los vientos. Porque cuando tú marcas con fe, el cielo reconoce tu puerta y lo que viene ahora también te sellará por dentro. Viento que abre mares. ¿Alguna vez has sentido que el día comienza con un muro delante? No uno físico, no uno que puedas señalar con el dedo, pero sí uno que oprime el pecho y hace que te preguntes cómo vas a atravesar lo que viene. Hay momentos en los que no se trata de falta de fe, ni de pecado oculto, ni de mala actitud. Se trata de un bloqueo que no cede. Una situación que por más que analizas, ruegas, razonas o incluso callas, sigue intacta, igual de imposible que ayer. ¿Qué haces cuando no hay salida, pero sabes que no puedes quedarte donde estás? ¿Dónde se apoya el alma cuando la lógica ya no tiene argumentos y la esperanza parece una ingenuidad? En ese punto, y solo en ese punto, es que el cielo muestra su otra forma de abrir caminos. Porque esta es una verdad que muchos ignoran al despertar. Hay puertas que no se abren con fuerza, sino con viento. Hay caminos que no se trazan con pies, sino con fe. Y hay mañanas en las que no estás llamado a empujar, sino a orar, hasta que sientas que el aire cambia, que algo invisible empezó a moverse en tu favor, que Dios, sí, Dios mismo, empezó a soplar sobre lo que parecía cerrado. El poder que desata la oración de madrugada no siempre viene como un terremoto ni como un trueno. A veces llega como viento. No lo ves, pero lo cambia todo. No lo tocas, pero abre mares. Y ese viento ya está soplando. Moisés no lo imaginó, no lo planificó, no lo predijo. Solo obedeció. Lo levantó de madrugada la voz del pueblo detrás y el rugido del mar delante. Era el final de un largo viaje, pero no había puente, no había bote, no había opción. El enemigo venía con furia y delante había un abismo líquido imposible de cruzar. Y entonces, no antes, no cuando parecía conveniente, no cuando todo estaba claro, entonces Dios sopló. El libro de Éxodo dice que fue toda la noche. No fue un instante, fue un viento recio, oriental, sostenido, insistente. Uno que empezó en lo invisible, pero que terminó por arrancar el mar desde su centro. Y cuando amaneció, había camino donde antes había solo agua. Dios no quitó el mar, no desapareció el problema, pero hizo lo que solo Él puede hacer. Separó las aguas con su aliento y abrió paso por medio de lo imposible. Y esa escena no es historia lejana, es un espejo para quien despierta en fe. Porque cuando oras de verdad,
no por costumbre, no por cumplir, sino con todo tu ser, con tu corazón expuesto y tu confianza encendida, el cielo responde como aquella noche, con viento, con dirección, con apertura, con poder invisible pero efectivo. Y tú no necesitas ver primero para avanzar, necesitas creer que el viento ya comenzó a soplar, que mientras tú duermes, Él trabaja, que mientras tú clamas, Él ordena, que mientras tú temes, Él ya partió el mar en dos. En Éxodo capítulo 14, versículo 21 leemos: Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Lo que esta palabra revela no es solo un milagro del pasado, es una señal viva para los que oran al comenzar el día. Porque hay una clase de oración que no solo pide, sino que provoca. Una oración que no espera señales, sino que obedece. Moisés no tenía prueba, pero tenía palabra. No tenía barco, pero tenía vara. No tenía certeza humana, pero sí un encargo divino, y lo ejecutó, a oscuras, en silencio, bajo presión, pero lo hizo. Y Dios sopló, y eso basta para ti también. En Isaías 43, versículo 16, se nos recuerda con fuerza espiritual: Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Él no necesita terreno seco para actuar. No espera que las condiciones sean perfectas para moverse. Él abre camino en el mar, no alrededor, no por encima, no evitando el conflicto, sino justo dentro del caos. Es allí donde el poder de su presencia se manifiesta más fuerte. Y si en tu jornada de hoy te encuentras frente a algo que parece inamovible, inalcanzable, intransitable, que tu primer acto sea orar creyendo que ese viento está soplando, porque lo imposible es el escenario perfecto para un Dios que abre senda donde nadie más puede hacerlo. Y tal vez hoy no veas aún la orilla del otro lado. Quizás todo lo que sientes es presión, temor, confusión. Pero aún así, puedes levantarte y decir: Señor, no veo el camino, pero confío en tu viento. Porque la oración de madrugada no es solo consuelo, es empuje, es lo que separa el agua del alma y abre paso al espíritu. Por eso, deja de preguntarte cómo, deja de exigir explicaciones, deja de calcular y ora. Ora como quien sabe que el aire que lo rodea no está quieto, que hay una brisa del cielo que se ha levantado solo por ti, que Dios no ha olvidado tu clamor, que hay un soplo celestial que trabaja por debajo de la superficie, preparando el momento exacto en que tus pies podrán pisar lo que ayer parecía impasable. Y no retengas lo que ya fue soltado. Deja de negociar con el miedo, deja de rendirte en la mente. Da ese paso, aunque tiemble, aunque no haya huellas por delante, aunque el mar aún murmure. Declara con tu vida que confías en el Dios que sopla a tu favor. Habla con nombre propio sobre eso que te paraliza. Dile a tu alma que hoy el viento sopla sobre ese diagnóstico, sobre esa deuda, sobre esa puerta cerrada, sobre ese miedo antiguo. Camina como quien ya escuchó el silbido del cielo, como quien no necesita prueba, porque ya tiene promesa. Como quien sabe que mientras duerme el ángel sopla, que mientras el mundo no cree, tú caminas con la frente en alto porque sabes que el mar ya comenzó a ceder. Y cuando llegues al otro lado, sabrás que no fue suerte, no fue coincidencia, no fue estrategia, fue el viento del Señor. Y ahora te pregunto, ¿qué mar tienes delante que necesitas sentir el viento de Dios esta madrugada? ¿Te atreves a llamarlo por nombre y creer que ya no estás solo frente a él? Si tu corazón dice sí, te invito a escribirlo en los comentarios como un acto de fe. No es solo una frase, es una rendición, un paso, un altar.
Escribe: hoy el viento de Dios abre mi camino. Hazlo con fe. Hazlo como quien pisa tierra seca antes de verla, porque en la madrugada no estás solo, porque el cielo no duerme, porque el viento sopla aunque nadie lo vea. Y si Dios sopla, el mar retrocede. Lo que viene es tan necesario como lo que acaba de abrirse. Sigue aquí. El camino sagrado continúa. El altar del silencio. Ana se sentó en el templo. El rostro apagado, la mirada fija, las manos sobre el vientre vacío y el alma hecha un nudo. Sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. Ningún clamor, ningún canto, ninguna oración audible. Solo un temblor en la boca y una tormenta en el corazón. El sacerdote que la observaba desde lejos pensó que estaba fuera de sí, pero el cielo no necesitó sonido, porque la presencia de Dios no se convoca con volumen, sino con verdad. Y ese día, desde ese silencio profundo, desde esa oración muda, Dios comenzó a escribir una historia nueva. Porque el altar del silencio también enciende fuego cuando el corazón se rinde entero. A veces, el alma está tan cansada que no tiene palabras, tan saturada de intentos, tan herida por lo que no cambia, tan inquieta por lo que no se puede controlar, que solo puede sentarse y moverse por dentro. ¿Te ha pasado? ¿Has tenido esas madrugadas en las que todo parece decirte que debes orar con fuerza, pero dentro solo tienes lágrimas, suspiros o una frase que no puedes terminar? No eres débil, no estás perdido, estás cerca, porque en lo más íntimo, donde la voz se apaga y el alma tiembla, es donde Dios se hace más real. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 13, encontramos esta escena tan reveladora. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Eso fue todo. No hubo discurso, no hubo declaración pública, solo una mujer quebrada, deseando que su interior fuera escuchado. Y fue escuchada, porque hay momentos en los que la presencia de Dios no responde al sonido de la voz, sino al eco del alma. Y el alma que se quiebra con fe ya está orando, aunque no lo sepa. Lo que Ana no dijo, el cielo lo entendió. Lo que no pudo explicar, el Espíritu lo tradujo. Lo que no pudo gritar, el fuego de Dios lo encendió. Y eso es lo que tú también puedes experimentar. No necesitas una voz fuerte esta madrugada. No tienes que encontrar las palabras justas ni el tono correcto. Solo necesitas presentarte. Solo necesitas callar por fuera y abrir por dentro. Porque cuando el silencio no es evasión, sino entrega, se convierte en altar. Y Dios siempre responde al altar. Tal vez estás aquí porque ya lo dijiste todo. Porque oraste tanto por algo que las palabras se gastaron. Porque la ansiedad te despertó y no sabes cómo volver a confiar. Pero esta es la llave que hoy Dios pone en tus manos. Guarda silencio delante de Él, no porque no haya nada que decir, sino porque a veces la fe más pura no grita, reposa, espera, cree sin espectáculo. Y Dios honra esa quietud, como honra el fuego del sacrificio. El Espíritu quiere susurrarte algo esta madrugada, y no es con ideas complejas ni con visiones extraordinarias. Es algo más íntimo, más profundo, más suave. En Dios solamente está acallada mi alma. Salmo 62, 1. ¿Lo sientes? Es esa calma que no depende de que todo se arregle, sino de que sabes con quién estás. Es esa paz que no viene cuando las cosas cambian, sino cuando dejas de discutir con Dios y te entregas. Esa paz no necesita ruido, solo rendición. Cuando decides orar sin palabras, algo se alinea. El corazón se acomoda en su sitio, la mente deja de correr, el cuerpo suelta la tensión y el alma se inclina. Ya no estás tratando de controlar lo que no puedes. Estás dejando que Dios escuche lo que ni tú sabes cómo explicar. En ese silencio nace la oración más sincera, la que no quiere convencer a Dios, sino estar con Él. La que no exige resultados, sino presencia. La que no necesita forma, porque tiene verdad. Y entonces el milagro comienza. No afuera, sino dentro. Empiezas a respirar distinto, a pensar con menos miedo,
a mirar con más esperanza. No porque todo se resolvió, sino porque algo se soltó. Porque el silencio hizo espacio para lo eterno. Porque cuando decides no hablar para demostrar, sino callar para rendirte, el Espíritu Santo toma tu oración rota y la eleva como incienso perfecto. Y el cielo responde. Es como cuando cae la nieve en la montaña. Nadie lo oye, pero cambia el paisaje. Es como cuando germina una semilla bajo tierra. Nadie la ve, pero está viva. Así obra Dios en el altar del silencio. No siempre se nota al principio, no siempre parece fuego, pero es transformación real, invisible al ojo, palpable al alma. Y cuando llega su tiempo se ve. Por eso no te presiones a orar con fuerza hoy. No te sientas menos espiritual si solo puedes sentarte en silencio con Él. Ese silencio puede ser la oración más poderosa que hagas este mes. Porque no es tu volumen lo que abre los cielos, es tu entrega, es tu verdad. Es ese momento en el que ya no tienes más que ofrecer, salvo tu presencia quebrada. Y aún así decides estar. Ese es el altar, ese es el fuego. Y ese es el tipo de oración que atrae la presencia real de Dios. Así que ahora, cierra los ojos, respira profundo. No trates de decir nada, solo permanece. Solo deja que tu alma se acomode ante Él. Y si se te escapa una lágrima, déjala correr. Si surge una frase, murmúrala. Si solo hay silencio, también eso está bien, porque tu silencio habla y el cielo responde. Si esta palabra ha tocado algo en ti, si esta madrugada quieres que tu alma se incline sin palabras y que el Espíritu traduzca lo que tú ya no puedes explicar, escríbelo con fe en los comentarios. Mi silencio habla y el cielo responde. Esa será tu confesión, tu señal, tu acto de fe. Y si conoces a alguien que no tiene fuerzas para orar, pero necesita un milagro, comparte este mensaje. A veces, lo único que alguien necesita escuchar es que no está solo en su silencio, que Dios también escucha lágrimas. El fuego no siempre cae con trompetas. A veces cae sobre un suspiro. A veces enciende cuando nadie lo oye. A veces desciende cuando tú solo puedes quedarte en silencio. Y ahí, justo ahí, el cielo se acerca, permanece así. Quédate un poco más, porque hay una próxima palabra que no grita pero transforma. Y puede estar esperándote en este mismo silencio. Grito del desierto. ¿Has sentido alguna vez que clamas pero no pasa nada? Que gritas desde un lugar seco, pero el cielo parece sellado. Tal vez no son palabras lo que te faltan, es agua. Agua para el alma que se agota entre responsabilidades, preguntas y silencios. Agua para el corazón que madruga con fe, pero sigue con sed. Porque hay días en los que despertar no es empezar, es seguir. Seguir en el mismo desierto. Y sin embargo, justo ahí, donde crees que ya no queda más que esperar el final, puede brotar la presencia real de Dios. Una sola oración, nacida de la verdad más cruda que cargas, puede abrir un pozo que no veías. La oración de la madrugada que manifiesta su poder no siempre empieza con alabanza. A veces empieza con un grito, porque hay un tipo de clamor que no se aprende, que no se copia, que no se organiza. Es ese que nace cuando ya no tienes recursos propios, cuando no queda nada que controlar. Ese clamor, cuando es sincero, cuando no viene disfrazado ni adornado, tiene una fuerza que no se ve, pero que convoca recursos invisibles. Hay oraciones que se quedan en el aire, pero hay gritos del alma que abren pozos en la tierra. En el libro de Génesis, capítulo 21, encontramos a una mujer con un niño al borde del colapso. Ella había obedecido. Había salido como le indicaron, pero el camino la estaba matando. Era Agar y su hijo Ismael. El agua se había terminado, el cuerpo no resistía más, y ella, incapaz de ver morir a su hijo, lo dejó bajo un arbusto y se alejó diciendo: «No quiero ver morir al niño». Se sentó enfrente, alzó su voz y lloró. El desierto no escuchaba. Nadie venía, pero Dios sí escuchó. Y no solo eso. Dice el texto que Dios oyó la voz del muchacho y luego vino la voz del ángel. No fue una explicación, fue una intervención y después una apertura.
Entonces Dios le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Eso está en Génesis 21:19. No se creó el pozo, ya estaba, pero el clamor le dio visión. La oración no cambió el terreno, cambió su mirada. Ese es el poder real de una oración de madrugada. No siempre altera lo que te rodea, pero abre lo que está delante de ti y no habías visto. Porque Dios ya colocó provisión antes de que tú llegues al límite. No la ves porque la sed ocupa todo. Pero cuando clamas, no desde el temor ni desde el enojo, sino desde la vulnerabilidad más pura, tus ojos espirituales se abren y lo que parecía muerte se convierte en agua. Isaías lo dijo con una poesía que no es metáfora vacía, sino promesa viva. En Isaías capítulo 35, versículo 6, leemos: brotarán aguas en el desierto y torrentes en la soledad. No dice que vendrán de otro lugar, dice que brotarán ahí, en el mismo sitio que parece seco, en el mismo tramo que te agotó. Allí mismo, si clamas desde el fondo, si madrugas no para repetir palabras, sino para derramar el alma, algo invisible empieza a moverse. Y quizá hoy estás en ese lugar. Has hecho lo correcto, has orado, has caminado, y sin embargo, aún tienes sed. Sientes que nadie ve tu esfuerzo, que tu fe está cansada, que tu jornada se repite sin avance. Pero escúchame con el alma abierta. No estás a punto de colapsar, estás a punto de ver. Porque si esta madrugada decides clamar con tu necesidad exacta, sin maquillarla, sin reducirla, sin suavizarla, algo se abrirá. Puede que no veas una respuesta inmediata, pero verás un pozo que estaba cerca, una conversación que renueva, una palabra que reubica, un gesto que confirma que el cielo no está lejos, está contigo, esperando ese grito honesto. Y no importa si te parece pequeño, no importa si tu voz es débil, no importa si tus lágrimas no son entendidas por otros, porque el Dios que vio a Agar ve tu rostro hoy. El Dios que oyó al niño débil oye tu corazón. El mismo Dios que no envió reproche, sino dirección, puede abrir tu mirada esta misma mañana. Pero no le hables como si Él necesitara explicaciones. Háblale como un hijo habla a su padre cuando ya no puede más. Porque allí empieza la apertura, no del cielo, de tus ojos. Y cuando los ojos del alma se abren, todo el paisaje cambia. Así que esta mañana, antes de que el día te absorba, detente, cierra los ojos, respira y clama. No repitas oraciones, di lo que realmente sientes. Dile a Dios lo que te da miedo, lo que te frustra, lo que te duele. Dile lo que ya no puedes sostener. Habla como Agar. Sin estrategia, sin filtro, sin teología pulida. Solo tú, tu desierto, y Dios. Y entonces cuando el alma se rinde, el pozo aparece. No como magia, sino como respuesta a la rendición. Tal vez lo que necesitas no es otra promesa, sino una visión nueva de lo que ya está. Y eso ocurre cuando clamas, porque el clamor sincero no solo sube, también revela, no solo pide. También desbloquea. Hay bendiciones que no se activan por conocimiento, sino por vulnerabilidad. Hay agua que no fluye hasta que el grito la llama. Y hay mañanas en las que el cielo espera que dejes de explicar y empieces a clamar. Así que hoy te pregunto con todo el amor de quien también ha estado sediento. ¿Vas a seguir cargando tu desierto? ¿O vas a clamar hasta ver el pozo? ¿Vas a seguir repitiendo las frases seguras? ¿O vas a abrir tu alma como Agar y permitir que Dios abra tu mirada? Si esta palabra ha tocado algo profundo en ti, te invito a escribir en los comentarios la frase que hoy puede marcar tu punto de giro espiritual. Es más que una frase, es una llave que se activa desde lo más hondo. Escribe con fe y con verdad, clamo y el pozo se abre. Escríbelo aunque aún no veas el pozo. Escríbelo aunque tu voz tiemble. Escríbelo como un acto profético, porque cuando clamas, Dios responde. Y si este mensaje ha despertado algo en ti, si crees que otros también necesitan esta agua, te invito a que le des me gusta, porque cada clic es una chispa que puede llevar luz a otro desierto.
No sabes a cuántos les llegará esta palabra si simplemente decides apoyar así. Lo que para ti es un gesto sencillo, para alguien puede ser la gota que abre el pozo. Y ahora, deja que esta verdad descienda a lo más profundo. El desierto no es tu final, es tu altar, porque allí donde todo parece haberse secado es donde Dios se hace más visible, no como trueno, sino como agua, no como ruido, sino como revelación. La oración de la madrugada que manifiesta su presencia. A veces no es suave, es un grito, pero un grito que no queda solo. Porque el Dios que oyó a Agar sigue oyendo hoy. Quédate con esta certeza en el corazón. Si madrugas con sed, si te acercas con verdad, si clamas sin temor, verás lo que no habías visto. Y tu alma no solo será sostenida, será saciada. Hay más que el cielo quiere derramar sobre ti. No dejes este camino. Avancemos juntos. Mesa encendida al alba. Hay mañanas en las que te levantas sin hambre, no porque tu cuerpo no lo necesite, sino porque tu alma está apagada. Miras la mesa, pero nada dentro de ti se alegra. Sabes que tienes alimento, pero no hay sabor. Sabes que tienes techo, pero no hay refugio. Sabes que despertaste, pero algo en ti aún no ha abierto los ojos. Y sin embargo, hoy quiero que escuches esto con el corazón. Cuando tu gratitud se adelanta al día, tu alma también se despierta. Cuando das gracias antes de ver señales, cuando reconoces antes de entender, cuando nombras lo que Dios ya hizo aunque sea pequeño, entonces algo se enciende. Porque en ese momento de madrugada, en esa simple oración temprana, se activa un principio poderoso. La presencia de Dios no solo se siente, se reconoce. No es magia, no es una fórmula. Es un fuego real que se manifiesta cuando decides agradecer. La gratitud no es cortesía espiritual, es llave. Llave que abre la puerta que lleva a su presencia viva. Por eso no se trata solo de orar con peticiones, sino de empezar el día con gratitud como primer lenguaje. Porque cuando lo primero que sale de tu boca es un gracias, lo primero que desciende sobre tu vida es su favor. No porque lo merezcas, sino porque lo reconoces. En un camino polvoriento, dos hombres caminaban con el alma pesada. Habían seguido al maestro, lo habían escuchado hablar como nadie, lo habían visto sanar, abrazar, perdonar, prometer, y también lo vieron morir. Y aunque otros decían que estaba vivo, ellos no podían creer. Porque el dolor puede ser tan fuerte que apaga incluso la esperanza. El camino a Emaús era más que geografía, era el reflejo de un corazón confundido. Y entonces, sin que lo reconocieran, Jesús se acercó. Caminó con ellos, les habló, les recordó lo que ya sabían, pero sus ojos seguían cerrados, hasta que se sentó con ellos a la mesa y partió el pan. En Lucas capítulo 24, versículo 31 leemos: Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Fue en el partir del pan, en el acto cotidiano, en la gratitud antes de la revelación. Porque partir el pan no era solo alimento, era memoria, era presencia, era altar. Fue allí, en ese gesto, que sus ojos se abrieron y lo vieron. Y si hoy tú decides sentarte a la mesa del alba con el corazón agradecido, también verás. Porque no hay niebla que soporte la luz de un alma agradecida. No hay sombra que pueda resistir la claridad que viene cuando honras a Dios por lo que ya ha hecho. En el Salmo 100, versículo 4, el Espíritu lo revela así: Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. No dice que esperes ver el milagro. Dice que entres, que comiences, que abras la jornada con gratitud y entonces las puertas se abren, no las de tus circunstancias, las del cielo sobre ti, las del alma dentro de ti. Hay algo que ocurre cuando agradeces antes del desayuno. No se trata de rituales vacíos, sino de un gesto sagrado, un gracias que interrumpe la rutina y la convierte en altar. Un te bendigo que toma la taza de café y la vuelve copa de comunión. Porque cuando nombras 3 cosas concretas por las cuales agradecer al comenzar tu día,
estás confesando que Dios ya ha estado contigo, aunque no lo hayas sentido, aunque aún no lo entiendas, aunque todavía falte mucho por resolver. Agradeces porque sabes que Él ya se sentó a tu mesa. Y donde Él se sienta, la vida cambia de sabor. Tal vez ayer te sentiste solo, sin fuerza, como si el día hubiese pasado sin que Dios apareciera. Pero quizás no era que Él no estaba, era que tus ojos aún no lo habían reconocido. Porque hay presencias que no gritan, se manifiestan en el silencio, en la sencillez, en el pan partido, en una mesa encendida por gratitud. A veces no necesitas que Dios haga algo nuevo, necesitas ver lo que ya hizo, nombrarlo, honrarlo, y entonces tus ojos se abrirán. Agradece por ese techo que has dado por sentado. Agradece por ese cuerpo que aún tiene aliento. Agradece por esa oración que aún no tiene respuesta, pero que te mantiene en conversación con el cielo. Agradece por la lágrima, porque te recuerda que sigues sintiendo. Agradece por esa persona que está contigo, aunque no sepa cómo ayudarte. Agradece por la palabra que leíste ayer y aún resuena hoy. Agradece por lo pequeño, por lo invisible, por lo que no cambia y sin embargo te sostiene. Porque cuando agradeces temprano, antes de que el sol caliente, antes de que el teléfono suene, antes de que las voces externas ocupen tu mente, estás diciendo: Señor, esta casa es tuya, este cuerpo es tuyo, este día lo empiezo en tu mesa. Y lo que empieza con gratitud termina en bendición. Lo que nace en el altar florece en el camino. Lo que se nombra con fe se convierte en tierra firme. Hoy quiero invitarte a detenerte un momento. No para pedir, no para planear, sino solo para dar gracias. No por lo que esperas que pase, sino por lo que ya pasó, por lo que ya tienes, por lo que Dios ya ha hecho. Por esa palabra que te encontró cuando estabas perdido. Por esa paz que no entiendes, pero te sostiene. Por ese pan que no faltó. Por esa mesa que se encendió cuando decidiste mirar con fe. Y si esta palabra ha tocado algo en tu corazón, quiero que hagas algo más que escuchar. Quiero que escribas como acto de fe una declaración simple pero poderosa. Porque escribir es también sellar, es afirmar, es hacer memoria. Y lo que confiesas se vuelve semilla. Escribe en los comentarios: agradezco temprano y reconozco tu presencia. Hazlo como señal de que hoy decides ver con otros ojos. No con los del miedo, sino con los de la fe. No con los del hábito, sino con los del asombro. Porque al agradecer, invitas al cielo a sentarse contigo. Que esta sea tu certeza hoy. No estás solo en el camino. Y si te detienes a agradecer, descubrirás que Él ya está allí. No para juzgarte, sino para partir el pan contigo y abrirte los ojos y devolverte la esperanza. Porque cuando la gratitud se adelanta, la presencia se manifiesta y nada vuelve a ser igual. Seguimos. Hay más que el cielo quiere revelarte, raíces que oyen trueno. No había lluvia, no había nubes, no había ningún indicio en el cielo que anunciara que algo fuera a cambiar. Y sin embargo, día tras día, un hombre cortaba madera. Medía, tallaba, levantaba estructuras. Escuchaba la burla, la incomprensión, el silencio de los que observaban. Pero él seguía. No construía porque entendía. No trabajaba porque veía. Lo hacía porque había oído. Y lo que había oído era suficiente. Ese hombre se llamaba Noé, y su obediencia no fue fruto de la lógica, ni del instinto, ni de la urgencia. Fue fruto de la fe. De una fe que escucha antes que ver, que actúa antes que sentir, que madruga aunque no haya señales, que planta raíces cuando el cielo aún está en silencio. Noé no fue un héroe perfecto. Fue un hombre que creyó lo que Dios dijo, aunque no tenía precedentes. No había experiencia, no había modelos, solo había una voz. Y esa voz fue suficiente para poner manos a la obra. No esperó la lluvia para empezar el arca. No pidió más confirmaciones. No pospuso por temor. Simplemente obedeció, porque la fe real no es la que reacciona al milagro, sino la que obedece cuando todo parece igual. Y en ese pequeño y silencioso acto diario, Noé estaba manifestando el poder de Dios en la tierra.
Porque cuando alguien obedece sin ver, cuando alguien responde sin entender, cuando alguien actúa sin que el cielo truene, ahí está la presencia real. No como espectáculo, sino como raíz. No como viento fuerte, sino como convicción profunda. En Génesis capítulo 6, versículo 22, leemos: E hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. Así lo hizo, sin ajustes, sin excusas, sin esperar la temporada ideal. Solo obedeció. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido ese susurro claro de Dios y has esperado más señales? ¿Cuántas veces sabes exactamente lo que el cielo ya te pidió, pero sigues postergando porque no ves nubes, porque el terreno sigue seco, porque el día sigue igual? Tal vez hoy es el momento de volver a esa instrucción que dejaste en pausa. No porque ahora veas más claro, sino porque sabes que Dios ya habló. Y cuando Él habla, tu obediencia es más poderosa que cualquier emoción. Hay decisiones que Dios no te explicará, porque no se trata de entender, se trata de confiar. La fe no nace en la emoción del momento, nace en la raíz que se entierra cuando nadie te ve. Y si decides obedecer hoy, si das ese paso que el cielo ya te indicó, aunque aún no veas cambios, algo se activa. No afuera, dentro, porque la fe que obedece en lo secreto atrae la presencia que transforma lo visible. En Hebreos capítulo 11, versículo 7, se revela con claridad la profundidad de esa fe. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. No dice que tuvo certeza externa, dice que preparó por fe, que obedeció antes de que llegara la lluvia, que se movió antes de que el cielo hablara otra vez. Esa es la fe que el cielo honra, la que no depende de confirmaciones diarias, la que no se alimenta de emociones cambiantes, la que se sostiene por la palabra recibida y nada más. Y quizás eso es lo que Dios espera de ti esta madrugada. No una oración llena de nuevas peticiones, sino una decisión de volver a lo que ya sabes, de actuar en eso que has estado postergando, de construir el arca de tu obediencia, aunque el cielo siga sin nubes. Porque Dios no está buscando fe que brille, está buscando fe que obedezca. Y esa fe, aunque parezca simple, manifiesta su presencia real. Porque allí donde alguien responde con convicción, el cielo encuentra tierra firme para moverse. Noé no vio lluvia hasta mucho después. Pero cada día, con cada golpe de martillo, con cada tabla colocada, con cada paso dado en fidelidad, estaba diciendo: yo creo, y eso bastó. Porque lo que el cielo bendice no es el arca terminada, sino el corazón obediente, el que escucha y actúa, el que no necesita aplausos, resultados ni explicaciones, el que responde desde la raíz, desde la convicción sembrada en silencio. Tal vez por eso esta mañana es tan importante, porque hay decisiones que no debes seguir retrasando, porque sabes lo que Dios dijo, aunque no veas cambios, porque dentro de ti ya está la dirección, aunque afuera todo parezca igual. Y Dios te está llamando no a esperar otra señal, sino a obedecer la que ya te dio, porque la obediencia no es para cuando entiendas, es para cuando confíes. Y si hoy confías, aunque aún no veas nubes, tu fe ya está construyendo un lugar donde el poder de Dios puede manifestarse. Así que levántate con esa certeza. No necesitas ver el trueno para mover la tierra. No necesitas que otros comprendan tu paso. Solo necesitas saber que Él habló. Y si Él habló, eso basta. Porque cada decisión obediente tomada al amanecer, sin testigos ni garantías, es una semilla que activa la presencia de Dios en lo cotidiano, en tu casa, en tu camino, en tu jornada. Haz hoy lo que has estado evitando. Da ese paso. Llama a esa persona. Suelta esa carga. Empieza ese proyecto. Renuncia a lo que te aleja. Haz esa oración, esa siembra, ese gesto que parece insignificante, pero que el cielo ya pidió. No necesitas ver la lluvia para obedecer. Necesitas raíz. Y si obedeces en lo secreto, lo que el cielo trae después no será sorpresa, será cosecha.
Y si este mensaje ha tocado tu espíritu, si reconoces que Dios ya te habló y hoy decides responder, te invito a escribirlo como un acto de fe. No solo como frase, como semilla, como altar. Escribe en los comentarios: obedezco hoy, aunque aún no llueva. Escríbelo si estás listo para moverte sin ver. Si estás dispuesto a dejar de esperar confirmaciones externas y empezar a actuar desde la raíz. Escríbelo como declaración, como pacto, como inicio. Y si crees que este mensaje puede despertar la fe dormida en otros, dale me gusta a este video para que más corazones reciban esta llamada del cielo. Cada vez que haces eso, estás sembrando en silencio. Y lo que siembras con intención, Dios lo multiplica con poder. Hoy no necesitas entender todo, solo necesitas obedecer lo que ya sabes. Porque cada paso que das en fe, cada acto que haces aunque no veas frutos inmediatos, cada sí que entregas en silencio, está cavando el terreno donde un día lloverá. Y cuando llueva, no será sorpresa, será cumplimiento, así que sigue caminando. Construye con manos firmes aunque el cielo esté despejado. Porque quien obedece cuando todo está quieto, será sostenido cuando todo tiemble, avanza. Hay más que el Espíritu quiere despertar en ti. Lo que viene también nacerá de la raíz, el eco del Espíritu, y si lo que te falta no es fuerza, sino llenura, y si el cansancio que no se va, la ansiedad que regresa, el silencio que pesa, no son otra cosa que el eco de un vacío interior que solo puede ser llenado por una presencia. Hay momentos en los que no basta con saber que Dios existe. Hace falta que Él se manifieste, que se haga tangible, que su realidad toque la tuya, que no sea solo conocimiento sino experiencia. Y eso no se produce con agitación emocional ni con fórmulas espirituales. Se produce cuando una habitación y un corazón se disponen, se vacían, se esperan y entonces se llenan. La llenura del Espíritu no es un evento extraordinario reservado para unos pocos. Es una respuesta fiel de Dios a corazones rendidos. Y eso es lo que ocurrió aquella mañana, cuando 120 personas, en obediencia, perseveraban en una habitación común esperando una promesa. No sabían cómo sería, no conocían el momento exacto, pero no se movieron. No porque entendieran, sino porque creían. Y en medio de esa espera, sin espectáculo, sin manipulación, sin control, el cielo descendió. El libro de los Hechos narra esa escena con una fuerza que no se olvida. En el capítulo 2, versículo 4 leemos: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fue real, fue completo, fue colectivo y fue en un aposento alto, no en una catedral, porque la llenura no depende del lugar, sino de la disposición. El fuego no bajó porque alguien gritó, sino porque todos estaban vacíos de sí y disponibles para él. Esa habitación se convirtió en manifestación. Ese lugar común se volvió altar. El aire cambió. La atmósfera fue invadida. Lo invisible se volvió audible. Lo eterno se volvió cercano. Y lo que antes era espera se volvió testimonio. Porque cuando el Espíritu llena, no lo hace simbólicamente. Lo hace con poder, con transformación, con señales de que Él está no solo visitando, sino habitando. Y quizás eso es lo que tú necesitas esta madrugada. No otra oración larga, no una experiencia emocional que luego desaparece. Lo que necesitas es llenura real, no una sensación, no una idea, no una fuerza impersonal, sino a Él, en tu espacio, en tu alma, en tu rutina, en tu respiración. Llenura que no empuja, sino transforma, que no hace ruido, pero lo cambia todo, que no entretiene, pero consagra. Jesús ya lo había prometido con ternura infinita. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, declaró: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu no solo llena, enseña, consola, trae a memoria, corrige sin herir,
habita sin aplastar. Es fuego sin destrucción. Es viento que limpia sin desordenar. Es voz que guía sin gritar. Es compañía que nunca se va. Y ese espíritu está disponible ahora. No cuando seas más santo, no cuando entiendas más, no cuando tu vida esté ordenada. Ahora, si tú vacías tu interior de lo que estorba, si entregas tus razones, tu orgullo, tus quejas, tus atajos, entonces Él puede entrar. Porque el Espíritu Santo no habita en medio del desorden emocional, sino en medio del altar limpio. Y esa limpieza empieza por el deseo: ven, llena, habita, restaura. Palabras sencillas. Entrega sin ser. Eso basta. Haz espacio. Apaga lo que distrae. Silencia lo que compite con su voz. No le pidas que se manifieste si no estás dispuesto a recibirlo como Él quiere, no como tú lo imaginas. No intentes controlarlo, solo disponte. El espíritu no es una energía que se siente, es una persona que entra.